Mi marido se rió y dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Divorciarte de mí? Lo pillé con mi propia hermana. No dije ni una palabra, simplemente caminé hacia el dormitorio y empecé a hacer la maleta. Dejaron de reír cuando vieron lo que estaba metiendo dentro. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañáis. Por favor, no dudéis en compartirlo en los comentarios. Ahora, permitidme que os adentre en esta historia. El día había sido absoluta y dolorosamente normal. Recuerdo salir de la oficina sobre las 5, sintiendo esa familiar sensación de satisfacción que acompaña a una semana productiva. Soy socia de un estudio de arquitectura que ayudé a construir desde cero. Y aunque las horas pueden ser largas, amo mi trabajo. Hay una solidez en él, una permanencia en crear espacios donde la gente vivirá sus vidas. Es una sensación de control, supongo. Una sensación de que yo también era la arquitecta de mi propia vida. De camino a casa, paré en un mercado gourmet para comprar pasta fresca y una botella de Rioja. A Javier le encantaba cuando preparaba mi boloñesa casera. Era un pequeño detalle, pero después de 25 años de matrimonio, aprendes que el amor a menudo reside en las pequeñas cosas. Reside en conocer su vino favorito, en prepararle su comida preferida un jueves cualquiera, sin motivo aparente. Nuestra casa era mi santuario, un hermoso chalet de 2 plantas que diseñé yo misma hace años, enclavado en una tranquila y arbolada urbanización en las afueras de Madrid. Cada detalle, desde los suelos de roble recuperado hasta el mármol de Carrara en la cocina, era algo que había elegido con esmero. Era más que una casa. Era un testamento de la vida que creía haber construido. Sólida permanente. Cuando llegué a casa, Javier ya estaba en el salón, supuestamente leyendo el periódico, pero pude ver su móvil apoyado detrás. «Hola», cielo dije, dejando las llaves y las bolsas de la compra en la consola del recibidor. «¿Huele a que te has duchado?» «Día largo», dijo, doblando el periódico con un crujido. Quería quitármelo de encima. Se acercó y me dio un beso superficial en la mejilla. Era rutinario, ensayado, el tipo de beso que no significa nada más que costumbre. Preparamos la cena juntos, o más bien, yo cociné, mientras él se apoyaba en la encimera y me contaba su día. Su jefe era un imbécil. Los informes trimestrales eran una pesadilla. Las quejas habituales. Yo escuchaba, ofrecía sonidos de comprensión y picaba cebollas. Era la danza familiar de nuestras noches, una coreografía que habíamos perfeccionado durante 2 décadas y media. Después de cenar, nos acomodamos en el sofá del salón. Era un sofá modular de felpa hecho a medida, en una suave tela gris que había tardado 6 meses en elegir. Recuerdo pensar en eso, la cantidad absurda de tiempo que había invertido en muestras de pintura y de tela, todo para crear este hogar perfecto y apacible. La chimenea de gas estaba encendida solo por el ambiente, su suave luz anaranjada parpadeando sobre las fotos enmarcadas de la repisa. Fotos de nuestra boda, él tan guapo y nervioso con su esmoquín, fotos de vacaciones familiares en las Islas Canarias, nuestros rostros quemados por el viento y sonrientes. Fotos de la graduación universitaria de mi hermana pequeña, Clara. Javier y yo a cada lado de ella, radiantes de orgullo. Toda una vida capturada en marcos de plata pulida. Tenía 52 años, una edad en la que crees que los cimientos de tu vida están grabados en piedra. Has superado las tormentas. Has criado a tus hijos hipotéticos. Te has asentado en el ritmo cómodo y predecible de un largo matrimonio. Crees que conoces a la persona sentada a tu lado mejor que la palma de tu propia mano. Cogí una revista de diseño y Javier estaba con su móvil. Se suponía que estaba buscando reseñas de un nuevo restaurante francés para celebrar nuestro aniversario. 25 años, un cuarto de siglo. Se sentía monumental, un hito que merecía champán y celebración. Pero no estaba mirando restaurantes. Su móvil vibró. Una vibración baja y discreta desde dentro de su bolsillo. Lo sacó y sus movimientos fueron un poco demasiado rápidos, un poco demasiado cautelosos. Inclinó la pantalla lejos de mí, un sutil movimiento de su cuerpo que gritaba secretismo. Fue algo pequeño, una diminuta grieta en la plácida superficie de nuestra velada. Pero mi ojo de arquitecta para los detalles, para las cosas que están desalineadas, lo captó de inmediato. Entonces sonrió. No era su sonrisa habitual. No era la sonrisa cansada de fin del día que me dedicaba a mí o la sonrisa educada y de labios finos para los vecinos. Esta era una sonrisa secreta, una sonrisa privada, iluminada desde dentro, que hacía que sus ojos se arrugaran en las comisuras. Se me cortó la respiración. Era la que solía dedicarme cuando empezábamos a salir, cuando un simple mensaje de texto mío podía hacer que se iluminara desde el otro lado de una habitación abarrotada. Ver esa sonrisa ahora, dirigida a una pantalla fría y brillante,
Fue como un golpe físico, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Otra vibración, más sonrisas. Empezó a teclear con ambos pulgares, con el ceño fruncido en concentración, completa y absolutamente absorto. El mundo fuera de ese pequeño rectángulo de luz, el fuego crepitante, la suave música de fondo, su esposa de 25 años sentada a 1 metro de distancia, había dejado de existir para él. ¿Has encontrado algo bueno?, pregunté. Mi voz sonando tensa y artificialmente alegre para mis propios oídos. Dio un respingo sobresaltado como si hubiera olvidado que yo estaba en la habitación. Bloqueó rápidamente el teléfono y lo dejó boca abajo en el cojín entre nosotros. Oh, sí, solo un viejo amigo de la universidad, Marcos, me ha enviado un meme gracioso sobre su hijo. Algo se sentía profundamente mal. Un nudo frío empezó a formarse en mi estómago. Los amigos de la universidad de Javier también eran mis amigos. Marcos siempre enviaba cosas divertidas a nuestro antiguo chat de grupo, no a Javier personalmente en mitad de la noche. Pero lo dejé pasar. No detonas un matrimonio de 25 años por un mensaje de texto. Te dices a ti misma que estás siendo paranoica, que es tu propia inseguridad la que habla. Te dices a ti misma que confíes en él. Así que lo intenté. Cogí mi revista, pero los elegantes planos y las fotos brillantes solo se arremolinaban en la página. No podía concentrarme. Todo lo que podía ver era esa sonrisa específica e íntima que ya no me pertenecía. Lo observé por el rabillo del ojo. Este hombre con el que había compartido cama durante más de 9000 noches. Y por primera vez en nuestra vida juntos, se sentía como un completo y absoluto desconocido. El silencio en la habitación se volvió pesado, preñado de todas las cosas que no se decían. El hogar apacible que había diseñado para ser mi santuario de repente se sentía como un decorado de teatro, frágil y falso. Y tuve la aterradora sensación de que el telón estaba a punto de caer. El nudo en mi estómago no desapareció. Permaneció allí durante la noche, un bulto frío y duro de pavor que hacía imposible dormir. Yacía en nuestra cama, escuchando el sonido de la respiración acompasada de Javier a mi lado, y sentí un abismo abriéndose entre nosotros. Cada vez que se movía en sueños, me estremecía. Repasé la escena del sofá una y otra vez en mi cabeza, analizando cada detalle, cada matiz, tratando de convencerme de que lo había imaginado, de que había reaccionado de forma exagerada. Pero la imagen de esa sonrisa estaba grabada en mi mente. Al día siguiente, viernes, intenté sumergirme en el trabajo. Fui a la oficina. Asistí a reuniones sobre muros de carga y normativas urbanísticas. Seguí los movimientos de mi vida normal y estructurada, pero era como ver una película del día de otra persona. La vocecita en mi cabeza seguía susurrando, seguía reproduciendo esa sonrisa secreta. Me decía a mí misma que estaba siendo ridícula. Era una mujer adulta, socia de una firma de éxito, no una adolescente histérica e insegura. Pero la sensación no se iba. Esa noche, la frágil paz que había intentado reconstruir se hizo añicos para siempre. La velada comenzó con una normalidad tensa, casi sofocante. Sugerí que pidiéramos comida para llevar, sin tener energía para cocinar. Javier aceptó de inmediato, quizás demasiado rápido. Parecía ansioso por mantener las cosas simples, por evitar cualquier conversación real. Comimos frente al televisor, viendo una comedia sin sentido, el sonido de las risas enlatadas llenando el espacio donde debería haber estado nuestra propia conversación. Después de cenar, yo estaba en la cocina enjuagando los platos. Javier estaba apoyado en la encimera, navegando por su teléfono de nuevo. La misma postura, la misma concentración intensa. Intenté ignorarlo. Me dije a mí misma que no significaba nada. Su teléfono sonó. Un sonido de notificación alto y claro. Esta vez se había dejado el volumen puesto. Lo dejó boca abajo sobre la encimera de granito, la pantalla oscura, y dijo: «Voy a coger esa botella de tinto de la despensa, el bueno». Salió de la cocina. Y en ese momento, el universo, o el destino, o como quieras llamarlo, me dio a elegir. Podía respetar su privacidad. Podía volver a mi fregadero burbujeante de agua jabonosa, secar los platos y vivir con la incertidumbre corrosiva y persistente el resto de mi vida. O podía saber. Me quedé allí durante 10 largos segundos, con el corazón martillándome en las costillas. Podía oírlo revolviendo en la despensa, tarareando una cancioncilla. El sonido era tan normal, tan doméstico, que hacía que la situación pareciera aún más surrealista. «Simplemente dale la vuelta, Sofía», me instó la voz en mi cabeza. «Tienes que saber». Mi mano temblaba mientras alcanzaba el teléfono. Se sentía pesado en mi mano, como si contuviera el peso de todo mi futuro. El cristal estaba frío y liso contra mi piel. Respiré hondo y entrecortadamente y le di la vuelta. La pantalla se iluminó, y allí estaba,
Una vista previa de notificación de un mensaje de texto, claro como el agua. Mi cerebro registró las palabras antes de que pudiera procesar el horror. No puedo dejar de pensar en anoche. Estuviste increíble. Por una fracción de segundo mi mente se tambaleó, tratando de darle sentido. Una aventura. Estaba teniendo una aventura. El dolor fue agudo, inmediato, un atizador al rojo vivo en el pecho. Pero fue el nombre debajo del mensaje lo que hizo que el mundo dejara de girar. El nombre que convirtió el dolor agudo en una implosión que aplastó mi alma y vaporizó todo lo que creía saber. No era un nombre que no conociera. No era una extraña, una compañera de trabajo, una mujer cualquiera a la que pudiera odiar desde la distancia. El nombre era Clara, mi hermana pequeña, la niña a la que le había vendado las rodillas raspadas, la adolescente torpe a la que había aconsejado en su primera cita, la dama de honor en mi boda que había dado un discurso entre lágrimas sobre cómo yo era su heroína, la mujer cuya foto estaba en mi repisa, sonriendo con su brillante y hermosa sonrisa justo al lado de la mía. No podía respirar. El aire fue succionado de mis pulmones como por un vacío. El sonido del agua corriendo en el fregadero se desvaneció en un rugido sordo y distante en mis oídos. Miré fijamente el nombre de mi hermana, en el teléfono de mi marido junto a esas palabras, y mi realidad se fracturó en 1.000.000 de pedazos dentados. Ya no era solo una grieta en el espejo. El espejo se había hecho añicos, y el reflejo que me devolvía la mirada era el de una mujer que ya no reconocía, viviendo una vida que era una completa y absoluta mentira. Oí abrirse la puerta de la despensa. Oí a Javier caminar de vuelta hacia mí, la botella de vino tintineando contra el sacacorchos en su mano. Seguía tarareando esa cancioncilla, completa y absolutamente ajeno. Y yo simplemente me quedé allí, congelada, sosteniendo la evidencia de su inimaginable traición en mi mano, el calor del teléfono quemando como una marca contra mi palma. El tiempo pareció ralentizarse hasta un gateo espeso y almibarado. Podía sentir el frío de la encimera de granito filtrándose en las yemas de mis dedos, donde me agarraba al borde para sostenerme, lo único que me mantenía en pie. Javier dejó de tararear cuando vio mi cara. La sonrisa casual desapareció de sus labios. «Sofía, ¿qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Intenté hablar, pero no salió ningún sonido. Mi garganta se había cerrado. Simplemente giré el teléfono, mi mano temblando tan violentamente que la pantalla parecía vibrar, y se lo mostré. Sus ojos recorrieron la pantalla. Observé su rostro, desesperadamente, buscando cualquier signo de remordimiento, de pánico, de vergüenza. No había nada. Vi un destello de molestia, rápidamente enmascarado. Parecía un adolescente al que han pillado saltándose el toque de queda, no un hombre que acababa de dinamitar su matrimonio de 25 años. Soltó un largo y teatral suspiro. «Mira, no es lo que piensas». La pura e insultante debilidad de ese cliché, la línea más patética del manual del infiel, finalmente rompió mi parálisis. «¿No es lo que pienso?» Mi voz era un susurro ahogado y áspero que apenas reconocí como mío. Pone Clara. Mi Clara. Y dice, «Estuviste increíble anoche». Cada palabra era un fragmento de cristal que tenía que forzar a salir de mi garganta. Tuvo la audacia de parecer aburrido, contrariado. Me quitó suavemente el teléfono de mi mano temblorosa y se lo guardó en el bolsillo, como si esconder la evidencia la hiciera desaparecer. «Estás exagerando. Estás siendo dramática». «¿Dramática?», susurré. Justo entonces, la puerta trasera se abrió con un clic. Y entró Clara. Llevaba una bolsa de una pastelería local. Una sonrisa brillante y alegre en su rostro. «Hola. Estaba por el barrio y pensé en traer postre. Tienen esa tarta de limón que te encanta, Sophie». Usó mi apodo de la infancia, y el sonido en sus labios ahora era una profanación. Su sonrisa vaciló al contemplar la escena. Miró de mi rostro ceniciento a la postura tensa de Javier, una rápida y calculadora mirada entre los dos. Y en esa única y fugaz mirada, lo vi todo. No había sorpresa ni confusión, solo reconocimiento. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. No era una parte inocente atrapada en el fuego cruzado. Era la otra combatiente. Miré a mi hermana pequeña, la mujer cuyos secretos había guardado, cuyas lágrimas había secado, cuya vida había celebrado como si fuera la mía. «Clara», susurré, el nombre sabiendo a ceniza y veneno en mi boca. Ni siquiera intentó negarlo. Se apoyó en el marco de la puerta, dejando la bolsa con la tarta en el suelo. Una lenta y satisfecha sonrisita jugaba en sus labios. Miró a Javier y él la miró a ella, y una conversación silenciosa y triunfante pasó entre ellos. Y entonces sucedió. Lo que me rompió, lo que mató el último ápice de esperanza en mi corazón. Javier empezó a reír. No fue una risa pequeña y nerviosa. Fue una carcajada plena y profunda. Una risa de pura y absoluta burla.
de alivio, porque el secreto finalmente había salido a la luz. Clara se unió, una risa aguda y tintineante que sonaba como cristales rompiéndose. Estaban allí, en mi cocina, mi marido y mi hermana, riendo de mi dolor, riendo de la destrucción total de mi mundo. El sonido resonó en mis impecables encimeras de mármol, una grotesca sinfonía de su traición compartida. La sangre se drenó de mi rostro. Sentí una extraña y horrible sensación de desapego, como si estuviera flotando cerca del techo, viendo desarrollarse esta pequeña y obscena obra de teatro debajo. La mujer que estaba allí, con el rostro como una máscara de horror silencioso, no podía ser yo. Entre risas, Javier finalmente logró hablar, secándose una lágrima de regocijo de la comisura del ojo. Las palabras que dijo quedarán grabadas en mi memoria, marcadas a fuego en mi alma, hasta el día de mi muerte. Oh, vamos, Sofía dijo sin aliento, todavía riéndose. No es para tanto. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte de mí? Y en ese momento, con su cruel risa resonando en mis oídos, algo dentro de mí no solo se rompió, murió. La esposa amorosa, la hermana confiada, la mujer que construyó su vida alrededor de estas dos personas, dejó de existir. Se convirtió en polvo y se la llevó el viento. Y en su lugar algo frío, duro y silencioso comenzó a formarse, como un diamante bajo una presión inimaginable. No grité, no lloré. No le arrojé la pesada sartén de hierro fundido a la cabeza, aunque la imagen pasó por mi mente con vívida claridad. Simplemente me quedé allí, como una cáscara vacía. La risa finalmente se apagó, convirtiéndose en un silencio incómodo cuando se dieron cuenta de que no estaba reaccionando. Me miraron un poco confusos ahora, su diversión compartida, dando paso a un destello de incómoda incertidumbre. Sofía, di algo, dijo Javier, su tono aún ligero, pero con un matiz subyacente de orden. Estaba acostumbrado a que yo reaccionara, a que habláramos las cosas. Mi silencio era una variable que no había previsto. No lo hice. Les di la espalda, un movimiento simple y deliberado. Salí de la cocina, atravesé el comedor con la larga mesa de caoba donde habíamos celebrado tantas navidades familiares, y comencé a subir la gran escalera curva. Cada paso sobre la mullida alfombra se sentía pesado, monumental. Podía oírlos seguirme, sus pasos vacilantes en el suelo de madera de abajo. ¿A dónde vas? Estamos hablando de esto, me gritó Javier, una nota de pánico colándose en su voz. Pero no estábamos hablando. Se estaban riendo. Yo había terminado de hablar para siempre. Entré en nuestro dormitorio. Nuestro dormitorio. El lugar que había sido mi santuario. La cama king size con las sábanas de un número de hilos ridículamente alto en las que había insistido. Las mesitas de noche de nogal a juego. La vida que habíamos construido contenida en esas 4 paredes. Fui directamente al vestidor, un espacio que había diseñado para ser organizado y sereno. En el estante superior, cubierta con una funda de lona, había un juego de maletas de cuero italiano cosidas a mano. Se las había comprado a Javier para nuestro 20º aniversario, para aquel viaje a Italia que hicimos. Le habían encantado, presumiendo de ellas ante cualquiera que quisiera escuchar. Bajé la maleta más grande. Era pesada, bellamente hecha, un símbolo de nuestra historia compartida, de nuestros viajes, de nuestra vida juntos. La coloqué sobre el impecable edredón blanco de nuestra cama y la abrí con un tirón firme y decidido. Ahora estaban en el umbral, observándome, sus expresiones una extraña mezcla de aprensión y arrogancia persistente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Clara, su voz teñida de una curiosidad burlona. ¿Haciéndole las maletas? ¿Echándolo? ¿Un poco dramático, no crees? La ignoré. Fui a mi lado del armario. Mi ropa colgaba en filas ordenadas, organizada por color y temporada. Mis blusas de seda, mis trajes de trabajo, el hermoso vestido de cóctel que usaba para las noches de cita que, aparentemente, habían sido una completa y absoluta mentira. Con una extraña y desapegada calma, comencé a sacarlos de las perchas. Uno por uno, los doblé con cuidado, mis manos moviéndose con una precisión inquietante, alisando las arrugas, y los coloqué dentro de la maleta. Su maleta. El vestido que llevé al funeral de mi padre. El jersey que me regaló por Navidad hace 5 años. Cada artículo era un recuerdo, un pedazo de nuestra historia compartida, y lo estaba guardando todo. El silencio en la habitación se alargó, espeso y sofocante. El único sonido era el suave susurro de la tela, el silencioso clic de las perchas. Su diversión se desvanecía rápidamente, reemplazada por una incipiente y horrorizada comprensión. Clara fue la primera en procesar finalmente lo que estaba viendo. Su voz fue un silbido agudo e incrédulo. «Espera, ¿estás metiendo tu ropa en su maleta?» Continué empacando. Mi jersey de cachemira favorito, mis vaqueros cómodos, mi ropa de gimnasio, todo entró.
Era una máquina, metódica y silenciosa. El diamante frío y duro de resolución dentro de mí tenía el control ahora. Dirigía mis manos, mis pies, cada uno de mis movimientos. Querían ver qué haría. Se lo iba a mostrar. Y no iba a decir ni una sola palabra mientras lo hacía. Su pánico era ahora palpable, una energía frenética que irradiaba desde la puerta. Sofía, para allá. Esto es infantil. No tiene gracia, dijo Javier, su voz adoptando un tono más agudo y autoritario. La risa era un recuerdo lejano, reemplazada por la fanfarronería nerviosa de un hombre que se daba cuenta, demasiado tarde, de que había calculado fundamentalmente mal. Había asumido lágrimas, discusiones, tal vez un plato arrojado contra la pared. No había anticipado este desmantelamiento frío, silencioso y metódico de su vida. Lo ignoré. Después de empacar mi ropa esencial, entré en el espacioso baño principal. Cogí mis artículos de tocador del tocador de mármol, mi costosa crema facial de la que él siempre se quejaba del precio, mi perfume Chanel que me compró para mi 50º cumpleaños, mi cepillo de dientes eléctrico. Todo fue a una bolsa de viaje y luego a la maleta. Simplemente se quedaron allí mirando, dos inútiles estatuas de carne y hueso. Mi silencio era un muro de hormigón armado que no podían penetrar. Cerré la cremallera de la maleta grande con un tirón final y satisfactorio y la puse en el suelo. Luego volví al armario y bajé el bolso de mano de cuero a juego. El hermoso bolso que habíamos usado para escapadas de fin de semana a La Rioja. «Hola, ¿tierra llamando a Sofía? ¿En serio me estás aplicando la ley del hielo?» La voz de Javier se estaba volviendo más fuerte, casi un grito. «Vale, la he cagado. Es grave. Lo entiendo. Pero no puedes hacer esto. No puedes tirar por la borda a una familia». «¿Nuestra familia?», pensé mientras empezaba a meter mis zapatos. «Incendiaste a nuestra familia y usaste las llamas para mantenerte caliente». Empaqué mi portátil, mis archivos de trabajo, el marco de fotos de plata antiguo de mi escritorio que contenía una foto de mis padres. Mientras empacaba, me senté en el borde de nuestra cama, la cama donde había dormido confiadamente junto a un mentiroso durante quién sabe cuánto tiempo, y saqué mi teléfono. Mis dedos estaban sorprendentemente firmes. Javier y Clara intercambiaron una mirada nerviosa. «¿Qué haces con el móvil ahora?», preguntó Clara, su voz estridente. Abrí mi aplicación bancaria. Fue una bendición realmente, un golpe de justicia kármica que siempre hubiera sido yo quien manejara nuestras finanzas. Yo era la arquitecta, la planificadora, la que gestionaba las inversiones y pagaba las facturas. La casa estaba a mi nombre, había dado la entrada con una pequeña herencia de mi abuela. La mayoría de nuestros activos, los coches, la cuenta de corretaje, el fondo de emergencia estaban todos vinculados a mis cuentas, a mi salario. Me desplacé hasta la lista de usuarios autorizados en mi tarjeta American Express Platinum. Allí estaba su nombre, Javier Torres. Recuerdo lo emocionado que estaba cuando lo añadí, cómo había presumido de la pesada tarjeta metálica ante sus amigos en el club de golf. Con un simple toque, apareció una pantalla de confirmación. ¿Está segura de que desea eliminar a este usuario? Presioné confirmar sin un segundo de vacilación. Una pequeña guillotina digital. A continuación, el seguro del coche. La póliza del Audi que conducía con tanto orgullo, el que consideraba su coche, estaba a mi nombre como parte de mi plan de descuento multivehículo. Encontré el número en mis contactos y llamé, poniendo el teléfono en altavoz. La alegre y repetitiva música de espera, una melodía genérica de jazz suave, llenó el tenso silencio de la habitación. Javier miraba fijamente el teléfono en mi regazo, su rostro pálido y boquiabierto. «Gracias por llamar a Mapfre», le atiende María. «¿En qué puedo ayudarle?» «Hola», María dije. Mi voz era uniforme y tranquila, la voz de una extraña. «Me gustaría hacer un cambio en mi póliza. Mi número de póliza es 947. Le di los detalles. El Audi y el conductor principal a eliminar. Javier Torres. Sofía, no puedes hacer eso, farfulló, finalmente corriendo hacia adelante. Necesito ese coche para el trabajo, para mis clientes. Señora, el cambio será efectivo de inmediato, canturrió la agente al otro lado, ajena a la situación. El vehículo y el conductor han sido eliminados. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No, gracias, María. Ha sido de gran ayuda, dije, y colgué. Lo miré. Su rostro era una máscara de incredulidad e ira impotente. ¿Has cancelado mi seguro? No respondí. Simplemente volví a mi teléfono, abrí la aplicación de nuestro operador de telefonía móvil y, con unos pocos toques más, comencé el proceso de eliminar su línea de mi plan familiar. Su teléfono se desconectaría en el próximo ciclo de facturación. Una por una, estaba cortando las cuerdas que lo ataban a mi vida y, lo que es más importante, a mis finanzas. Cambié la contraseña de nuestra cuenta de Amazon Prime.
Cambié la contraseña de Netflix. Entré en la aplicación de domótica y revoqué su acceso al sistema de seguridad. Pequeños actos digitales de desalojo. Y con cada toque, sentía que una parte de mi poder regresaba. La expresión en sus rostros era una grotesca mezcla de pánico e indignación farfullante. Clara, que había estado observando en silencio con una mirada de superioridad satisfecha, ahora parecía genuinamente asustada. Los cimientos de la vida cómoda y subsidiada en la que intentaba insertarse estaban siendo demolidos ante sus propios ojos. «Esto es una locura», tartamudeó Javier, pasándose una mano por su cabello cada vez más ralo. «Estás tirando a la basura 25 años de matrimonio por unos estúpidos mensajes». ¿Unos estúpidos mensajes? Mi voz era peligrosamente baja, un gruñido que provenía de las profundidades de mi alma destrozada. Era la primera vez que le hablaba directamente en lo que parecía una eternidad. El frío diamante de resolución dentro de mí se estaba calentando, convirtiéndose en una ira blanca y concentrada. «Dame tu teléfono». «¿Qué?», no dijo, aferrándolo protectoramente contra su pecho como un niño con un juguete. «Javier», dije, mi voz no dejando lugar a discusión ni negociación. «Puedes dármelo ahora, o consideraré eso una confesión total y completa, y mi abogado lo solicitará en el proceso de divorcio. Y créeme, se verá mucho, mucho peor para ti entonces. Tú eliges». Sabía que usar esas palabras llamaría su atención. Lo hizo. Dudó, con la mandíbula apretada por la furia, y luego prácticamente me arrojó el teléfono. Aterrizó suavemente en el edredón. Lo recogí, lo desbloqueé. El código era 1125. El cumpleaños de nuestra primera perra, una Golden Retriever tontorrona llamada Luna, que había muerto hacía 10 años. Ni siquiera se había molestado en cambiarlo. La intimidad de ese conocimiento, el secreto compartido de ese número, ahora se sentía como una violación. Abrí sus mensajes con Clara. No eran solo unos pocos textos. Eran una novela, una epopeya de engaño. Se remontaba meses atrás. Me desplacé y me desplacé, mi corazón convirtiéndose en un bloque de hielo en mi pecho. El volumen de su comunicación era asombroso. Mensajes de buenos días. Mensajes de buenas noches. Bromas coquetas durante la jornada laboral. Luego estaban las fotos. Fotos de mi hermana en lencería que nunca había visto, posando sugestivamente en lo que parecía la habitación de un hotel. Fotos que me revolvieron el estómago. Había bromas internas, apodos crueles para mí, comentarios viles sobre mi trabajo, mis amigos, mi cuerpo. Habían construido todo un mundo secreto, y el fundamento de ese mundo era su desprecio compartido por mí. Entonces lo encontré. El hilo del mes pasado. Javier me había dicho que iba a un viaje de negocios, una conferencia de ventas en Marbella. Le había ayudado a hacer la maleta. Lo había llevado al aeropuerto a las 5 de la mañana. Le había enviado mensajes todas las noches diciéndole que lo echaba de menos. Todo era mentira. Los mensajes lo exponían con un detalle nauseabundo y pornográfico. Fue una escapada romántica con Clara. Ella había volado para reunirse con él. Se habían alojado en el Marbella Club, un lujoso resort de 5 estrellas en la playa. Y la peor parte, el golpe final que aplastó mi alma, encontré la confirmación por correo electrónico que él le había reenviado, la que tenía la factura final. Había sido pagada con mi tarjeta American Express, la que acababa de cancelar. El viaje había costado más de 7.000 euros. Mis manos temblaban ahora, no por debilidad, sino por pura e inalterada furia. Levanté la vista de la pantalla, mis ojos clavándose en los suyos. Ambos desviaron la mirada, incapaces de sostener mi vista. Decidí leer uno de los mensajes en voz alta, mi voz goteando veneno. «Clara, ¿sospecha algo?» Preocupada de que revise el extracto de la tarjeta, hice una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire como humo tóxico. «Javier. Ni idea. Está demasiado ocupada manejando su pequeño imperio como para fijarse en mí. Además, cree que mi ascenso está al caer, así que no cuestionará ningún gasto ahora mismo. Es predecible. Mi pequeño imperio. El negocio que había construido desde cero con noches de insomnio y fines de semana sacrificados en el altar de su éxito. El negocio que pagaba por esta casa, por su Audi, por su membresía en el club de golf, por sus secretas y sórdidas vacaciones. La rabia era tan intensa que sentí que podría combustionar. «Cogiste mi dinero», dije. Mi voz temblando por el esfuerzo de mantenerla nivelada. «Para llevar a mi hermana de vacaciones mientras me mentías en la cara sobre un ascenso que ni siquiera era real». Javier tuvo el descaro de parecer avergonzado por un fugaz segundo. Clara, sin embargo, simplemente se cruzó de brazos, con la barbilla desafiante. «Se merecía un poco de diversión», dijo, su voz goteando veneno.
Llevas años tan absorta en tu trabajo. Apenas le prestas atención. ¿Qué esperabas? Eso fue todo. La traición final e imperdonable. No solo la aventura, no solo el robo, sino la justificación, la culpa. En sus mentes retorcidas y egoístas, esto era de alguna manera culpa mía. Los últimos vestigios de amor, de historia, de conexión familiar que tenía por cualquiera de ellos, se evaporaron en ese momento, reemplazados por nada más que una vasta y vacía extensión de desprecio. Sentí una extraña y escalofriante claridad. El camino a seguir, que había sido un caótico desorden de dolor y confusión momentos antes, ahora estaba iluminado por el fuego duro y brillante de mi ira. No quedaba nada que salvar aquí, nada que decir a estas dos personas monstruosamente egoístas. Cerré su teléfono y lo arrojé sobre la cama. Luego saqué mi propio teléfono de nuevo, por última vez en esta casa. Mis dedos volaron por la pantalla, mis movimientos eficientes y precisos. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, su voz cansada, como si estuviera hablando con un animal salvaje que no estaba seguro de si atacaría. ¿A quién llamas ahora? No le respondí. Llamé a mi mejor amiga, Elena. Éramos amigas desde la universidad. Nos habíamos apoyado en todo, contestó al segundo tono. Oye, Sofía, ¿qué pasa? Su voz alegre y familiar llegó a través del altavoz, un salvavidas del mundo cuerdo. Elena, dije, y mi voz finalmente se quebró. Solo por un segundo. Una única grieta en la fachada de hielo. ¿Puedo ir a quedarme contigo unos días? Necesito salir de aquí. La alegría desapareció de su voz, reemplazada por una preocupación inmediata y urgente. Dios mío, por supuesto. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en casa, dije, mirando directamente a Javier mientras las palabras salían de mi boca. Javier me ha estado engañando. Con Clara. Hubo un silencio atónito y horrorizado al otro lado de la línea. Luego, una sarta de maldiciones que casi me hizo sonreír. Ese absoluto cabrón. Esa serpiente. Por supuesto que puedes quedarte. Ni lo preguntes. Voy a buscarte ahora mismo. No, dije rápidamente. No vengas aquí. No te quiero en esta casa con ellos. Me voy ahora. Cogeré un Uber. Vale. Vale, cariño. La habitación de invitados siempre está lista para ti. Ya lo sabes. La puerta estará abierta. Llega a salvo. Y Sofía, llámame en cuanto estés en ese coche. Lo haré. Gracias, susurré y colgué. A continuación abrí la aplicación de Uber. Puse la dirección de Elena. El mapa mostraba el icono de un coche a solo unas manzanas de distancia. 5 minutos. La realidad de la situación, su finalidad, finalmente pareció derrumbarse sobre ellos. Esto no era un gesto dramático temporal. No era una rabieta. Me iba. Realmente, de verdad me iba. «Espera, no puedes simplemente irte», gritó Clara, su desafío desmoronándose en un quejido patético e infantil. «Esta es tu casa». «Exacto», dije, mi voz fría de nuevo. «Es mi casa. Por eso soy yo la que puede irse de ella. Vosotros dos podéis quedaros aquí. Por ahora». Javier se movió para bloquear la puerta, plantando los pies como un centinela. «Sofía, por favor, sentémonos y hablemos de esto como adultos. Podemos arreglar esto. Sé que podemos. Podemos ir a terapia». «¿Terapia?», solté una risa, un sonido amargo y sin humor que era más como un ladrido. «¿Crees que una sesión de 60 minutos con un terapeuta puede arreglar esto? ¿Crees que podemos hablar para salir de esto? No hay nada que arreglar. Un matrimonio, una relación, son estructuras que se pueden reparar. Pero esto es un vertedero de residuos tóxicos. Y estoy evacuando». Mi teléfono vibró. Mi Uber estaba fuera. Agarré las asas de las 2 pesadas maletas de cuero. Estaban llenas de las piezas seleccionadas de la vida que creía tener. Una vida que ahora no era más que peso muerto. Empecé a rodarlas hacia la puerta del dormitorio. Ambos se abalanzaron, tratando de detenerme. Clara agarró una de las maletas, forcejeando con la cremallera. «No vas a ninguna parte. Tenemos que hablar». Javier me puso las manos en los hombros, su agarre sorprendentemente fuerte. «Sofía, por favor, no hagas esto. Piensa en lo que estás tirando por la borda». Me detuve. Miré sus manos sobre mis hombros, las manos de un extraño. Luego levanté la vista hacia su rostro, un rostro que ya no reconocía. Luego miré a mi hermana, que intentaba desesperadamente desempacar mis zapatos, como si eso de alguna manera me mantuviera allí. Sentí una ola de asco tan profunda que casi me dio una arcada. Me quité sus manos de encima con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Los miré a ambos. Estas 2 personas que habían sido los pilares gemelos de mi universo, ahora solo extraños patéticos y egoístas de pie entre los escombros que habían creado. «Me preguntaste qué iba a hacer», dije, mi voz firme, clara y final.
Voy a vivir sin ninguno de vosotros. Y con eso, rodé mis maletas pasando junto a ellos. Bajé la gran escalera y salí por la pesada puerta principal de roble de mi casa por última vez. No miré atrás. No me atreví. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada, devolviéndome a mi propio cuerpo. El Uber, una berlina negra e impecable, esperaba junto a la acera, su motor zumbando silenciosamente. El conductor, un hombre de rostro amable con sienes canosas y una sonrisa gentil, salió de inmediato cuando me vio luchando con las pesadas maletas. «Permítame, señora, yo me encargo», dijo, con voz suave. Levantó expertamente las maletas y las colocó en el maletero. Debió ver la expresión en mi rostro, los surcos de las lágrimas en mis mejillas, el temblor en mis manos, porque no hizo ninguna pregunta. Simplemente me abrió la puerta trasera y me dedicó un simple y comprensivo asentimiento. En el momento en que me deslicé en el asiento trasero y la puerta se cerró con un clic, la adrenalina que había estado recorriendo mis venas durante la última hora desapareció como si hubieran accionado un interruptor. Dejó tras de sí un vacío hueco y cavernoso que era casi peor que la rabia. El coche se alejó de la acera, y vi mi hermosa casa, la del césped perfectamente cuidado, y las acogedoras luces de gas que había instalado el año pasado, retroceder en la oscuridad. Mi casa, mi santuario. Y ellos todavía estaban dentro. El pensamiento fue una violación física. Entonces mi teléfono, que todavía aferraba con los nudillos blancos, empezó a explotar. Primero, fue Javier. La pantalla se iluminó con su nombre y foto, una foto nuestra en La Rioja, sonriendo, hace una vida. La miré fijamente, luego presioné el botón rojo, para rechazar la llamada con un golpe vicioso de mi pulgar. Un segundo después, apareció un mensaje de texto. «Sofía, coge el teléfono. Esto es una locura. Te estás comportando como una niña». Lo ignoré. Luego Clara. Su nombre apareció y una nueva ola de náuseas y traición me recorrió. Rechacé su llamada también. Siguieron una serie de mensajes de texto. Uno tras otro, un asalto de fuego rápido. «No puedes hacernos esto. Estás abandonando a tu familia. Estás destruyéndolo todo con tu egoísmo». ¿Yo estaba destruyéndolo todo? La pura y asombrosa audacia de todo ello era casi impresionante. El teléfono seguía zumbando, vibrando contra mi pierna, un implacable lazo electrónico con las dos personas que ahora despreciaba más que a nadie en la tierra. Sentía como si estuvieran tratando de tirar de mí hacia atrás, de arrastrarme de vuelta a la toxicidad y las mentiras a través de ese pequeño dispositivo brillante. Javier llamó de nuevo. Esta vez apareció una notificación de buzón de voz. Luego Clara, luego Javier otra vez. Observé la pantalla iluminarse con sus nombres, parpadeando en el coche oscuro como señales de advertencia. Con 2 toques decisivos encontré sus contactos y los bloqueé. El zumbido cesó. El silencio en el coche fue de repente ensordecedor, roto solo por el suave murmullo de los neumáticos sobre el asfalto. Y en esa quietud, mientras las familiares farolas de mi barrio pasaban borrosas por la ventana, finalmente me golpeó. El peso tectónico y aplastante de todo ello. 25 años de matrimonio, 50 años de hermandad. Desaparecidos. Vaporizados en una sola noche de risa cruel y traición sobrecogedora. Miré por la ventana las luces borrosas de las casas de otras personas, las vidas normales de otras personas, y me di cuenta de que silenciosas lágrimas corrían de nuevo por mi rostro, la sal de ellas escociendo la piel en carne viva de mis mejillas. No estaba sollozando. Era un tipo de llanto silencioso y desesperado por una vida que ahora había terminado, por un futuro que me habían robado. El conductor me miró por el espejo retrovisor, su expresión llena de preocupación. «¿Todo bien, señora?», preguntó en voz baja. No pude encontrar mi voz para responder, así que simplemente asentí, un pequeño y patético movimiento de cabeza. Luego susurré, sobre todo para mí misma, una promesa a la mujer rota reflejada en la ventana: «Lo estará». Y en la quietud de ese coche, con todo mi mundo metido en una maleta que ni siquiera era mía, me sentí completa y absolutamente sola. Pero contar esta historia, compartir esto con vosotros, me hace sentir un poco menos sola. Si todavía estáis escuchando, por favor, ayudadme dándole a me gusta a este video y comentando el número 1 abajo. Así sabré que sois mis increíbles seguidores y entenderé que estáis conmigo en este viaje. Vuestro apoyo es un estímulo increíble para mí. Por favor, comentad el número 1 para que pueda reconoceros. Y ahora, por favor, escuchad mientras continúo mi historia. La primera noche en casa de Elena fue una neblina de shock y agotamiento. Me recibió en la puerta, me envolvió en un enorme abrazo y no me soltó durante un minuto entero.
No me presionó para que le diera detalles, no hizo 1000 preguntas. Simplemente me guió a su habitación de invitados, un espacio acogedor y seguro, y me trajo una taza de té y un orfidal. Creo que dormí, pero fue un sueño inquieto y lleno de pesadillas, atormentado por el sonido de su risa. Me desperté el sábado por la mañana sintiéndome como si hubiera tenido un accidente de coche. Me dolía cada parte de mí, pero el núcleo frío de resolución dentro de mí seguía allí. Se había endurecido durante la noche hasta convertirse en algo irrompible. Elena fue mi roca. Se sentó conmigo en la mesa de su cocina mientras yo miraba fijamente una taza de café, y cuando estuve lista, no ofreció tópicos. Ofreció un plan. Vale, dijo, con voz firme. ¿Cuál es el primer paso? Un abogado, dije. Mi propia voz sorprendiéndome por su firmeza. No un abogado cualquiera, el mejor y más despiadado abogado de divorcios de la ciudad. Elena asintió, ya tecleando en su portátil. Conozco a uno. Le llaman el Tiburón. Llevó el divorcio complicado de mi prima. A las 9 de la mañana del lunes, estaba sentada en el despacho estéril y excesivamente climatizado del señor Arturo Valdés, un hombre con una mata de pelo blanco, ojos azules penetrantes y la reputación de ser un tiburón con un traje de 3000 euros. Necesitaba un tiburón. La oficina estaba en la planta 40, con una vista panorámica de la ciudad que yo había ayudado a construir. Sentí una pequeña y sombría ironía. Le conté todo. Lo expuse todo sobre la superficie pulida de su escritorio de caoba. El matrimonio de 25 años, el hecho de que yo era la principal fuente de ingresos con documentación para probarlo, la casa a mi nombre comprada con mi herencia. Le expliqué el enredo financiero, los coches, las cuentas. Luego le hablé de Javier y Clara y de los acontecimientos del jueves por la noche. Había guardado los mensajes de texto de sus amigos y los números no bloqueados. Le puse los mensajes del buzón de voz que habían empezado a dejar. Una mezcla patética y caótica de remordimiento fingido, acusaciones furiosas y súplicas desesperadas. El señor Valdés escuchó pacientemente, su rostro impasible, tomando notas ocasionalmente en un bloc de notas amarillo. No interrumpió. Cuando finalmente terminé, con la garganta en carne viva, se quitó las gafas de montura dorada y las limpió lentamente con un paño de seda. Bueno, Sofía dijo, su voz tranquila y profundamente tranquilizadora. Esto es un desastre desgarrador y despreciable, pero desde un punto de vista legal, es notablemente limpio. Confirmó lo que yo ya sospechaba. Como yo era la única propietaria en la escritura de la casa, Javier y Clara eran, en términos legales, ocupantes en precario, sin contrato de arrendamiento. Eran mis invitados, y su invitación había sido revocada en toda regla. Iniciaremos el procedimiento de divorcio de inmediato, alegando adulterio con especial perjuicio, explicó, su voz nítida y profesional. También solicitaremos una orden de emergencia para congelar todos los activos conjuntos, aunque parece que hay muy pocos. Y lo más importante, les entregaremos una notificación de desahucio formal y legalmente vinculante. Tendrán 30 días para desalojar su propiedad. Si se niegan, haremos que los desaloje la comitiva judicial. Las palabras se sintieron a la vez aterradoras y empoderadoras. Desahucio, comitiva judicial. Esto era real. Este era el mecanismo de mi libertad. Redactó los documentos allí mismo, su asistente legal entrando en acción. La notificación formal fue enviada con un procurador esa misma tarde. Pagué la tarifa extra para que se entregara de inmediato. Imaginé la escena. Un extraño de aspecto severo apareciendo en la puerta de mi hermosa casa y entregándoles los fríos y nítidos documentos legales exigiendo que se fueran. Su reacción fue inmediata y nuclear. Mi teléfono, que había estado felizmente silencioso desde que los bloqueé, comenzó a vibrar con notificaciones de números desconocidos y direcciones de correo electrónico recién creadas. Habían recurrido a nuevas tácticas para eludir mis bloqueos. Los correos electrónicos eran un torrente de rabia y delirio. De Javier, usando una nueva cuenta de Gmail. ¿Una orden de desahucio? ¿Después de todo lo que he dado a esta familia? ¿Después de todo el apoyo que he dado a tu carrera? Vas a tener noticias de mi abogado. No puedes echarme a la calle así como así. Tengo derechos. Declara, desde una cuenta igualmente nueva. Eres un monstruo frío y sin corazón. Soy tu hermana. Tengo derechos como residente. No me voy a ir a ninguna parte. Esta es mi casa también ahora. Reenvié cada uno de los mensajes al señor Valdés con la simple nota. Para sus archivos. Respondió casi al instante. Excelente. Cada mensaje es otro clavo en su ataúd. Siga documentándolo todo. Las líneas de batalla se habían trazado. Pensaban que podían intimidarme, que podían acosarme para que cediera con amenazas vacías.
Habían olvidado con quién estaban tratando. Habían olvidado que yo era la que había construido el imperio en el que estaban tan cómodamente instalados. Y estaba a punto de recordárselo con toda la fuerza de la ley de mi parte. Sabía que llegaría. La había temido más que el enfrentamiento con Javier y Clara, más que la reunión con el abogado, la llamada telefónica. Llegó un sábado por la mañana, una semana después de que me fuera. Estaba en la mesa de la cocina de Elena, dibujando diseños para un nuevo proyecto en un blog de notas, tratando de encontrar alguna apariencia de normalidad en el mundo meticuloso y ordenado de líneas y ángulos. El teléfono sonó, y el identificador de llamadas mostraba un número que conocía tan bien como el mío. Mamá. Mi mano se cernió sobre el teléfono. Una parte de mí, la parte de niña herida, quería simplemente dejarlo sonar, retirarse al capullo seguro de silencio que estaba construyendo alrededor de mi corazón destrozado. Pero la arquitecta que había en mí, la parte que se enfrenta a los problemas de frente, sabía que no podía. Tenía que enfrentarme a esto. Respiré hondo para fortalecerme y contesté. Hola, mamá. Sofía, gracias a Dios. Su voz era frenética, sin aliento, con un drama fabricado que conocía demasiado bien. He estado llamando y llamando. Clara finalmente me ha contado lo que pasó. Dijo que tuviste una especie de crisis nerviosa, un horrible malentendido, y que los echaste de casa. Una crisis nerviosa, un malentendido. Esa era la historia que estaban contando. Por supuesto, me pintaba a mí como la inestable, a ellos como las víctimas. Era magistral en su crueldad. Eso no es lo que pasó, mamá, dije, mi voz cansada, desprovista de la energía necesaria para esta lucha. Sofía, ¿cómo has podido hacer esto? Continuó sin escuchar, sus palabras un maremoto de culpa. Es tu marido desde hace 25 años. Y Clara, por Dios, Sofía, es tu hermana pequeña. Me llamó sollozando. Dijo que no tiene a dónde ir. No puedes echar a tu propia hermana a la calle. La injusticia de todo aquello fue como un golpe físico. El hecho de que su primera preocupación fuera por el perpetrador, no por la víctima. Mamá, dije, mi voz volviéndose más fría. ¿Te dijeron por qué me fui? ¿Te dijeron que los encontré juntos? ¿Que han estado teniendo una aventura durante meses a mis espaldas? ¿En mi casa? ¿Gastando mi dinero? Hubo una pausa, un breve y revelador silencio. Pude oírla tomar una respiración temblorosa. Bueno, dijo finalmente, su voz más suave, pero todavía teñida de reproche. Clara dijo que fue un error. Un terrible, terrible error. Se siente fatal. La gente comete errores. Sofía, la gente buena. Se supone que la familia perdona. No puedes tirar por la borda un matrimonio de 25 años y tu relación con tu hermana por un error. ¿Un error? Repetí, mi voz peligrosamente silenciosa. Mamá, no fue un error. Fueron cientos de errores, cientos de mentiras cada día. Y cuando los confronté, se rieron en mi cara. Se quedaron en mi cocina y se rieron. Clara está muy frágil ahora mismo, continuó mi madre, su voz adoptando un tono quejumbroso y suplicante que despreciaba. Siempre te ha admirado. Y Javier es tu marido. En lo bueno y en lo malo recuerda tus votos. Se lo debes a tu familia, a la memoria de tu padre. Intentar arreglar esto. Esa fue la palabra que lo desencadenó. ¿Deberles? Dije, mi voz ahora como el hielo. No les debo nada. Les he dado todo durante años. Pagué las tasas de solicitud del máster de Clara. Le di a Javier un préstamo sin intereses para empezar su fallida consultoría. Pagué sus vacaciones secretas. Lo que debo es a mí misma. Me debo a mí misma a no ser un felpudo, no ser una tonta, y no permitir que mi casa sea un burdel para mi marido y mi hermana. Tienen 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Eso es más generosidad de la que merecen. Pude oírla empezar a llorar al otro lado. Los sollozos húmedos y entrecortados de alguien que no se sale con la suya. Estás destrozando a esta familia, Sofía. Estás siendo tan egoísta. No, mamá, dije. El último ápice de esperanza que tenía en su apoyo, en su protección maternal, muriendo en mi corazón. No lo estoy. Ellos ya lo hicieron. Yo solo estoy limpiando el desastre. Terminé la llamada. Me quedé sentada en el silencio de la soleada cocina de Elena, el bloc de notas con mis hermosos y ordenados diseños burlándose de mí desde la mesa. Me di cuenta, con una claridad profunda y dolorosa, de que no solo había perdido un marido y una hermana, en cierto modo, también había perdido a mi madre. Su lealtad, ahora lo veía, no era hacia sus hijas, sino hacia la imagen frágil e idealizada de una familia perfecta que quería proyectar al mundo. Y yo acababa de hacer añicos esa imagen. Estaba verdaderamente, completamente sola. Las 2 semanas siguientes fueron un limbo extraño y surrealista. Viví en casa de Elena, trabajando a distancia e intentando crear una nueva rutina. Elena fue una santa.
dándome espacio cuando lo necesitaba y obligándome a comer cuando se me olvidaba. Los días eran una neblina de correos electrónicos legales, llamadas de trabajo y largos paseos sin rumbo. Las noches eran lo más difícil, llenas de una soledad asfixiante. Mientras tanto, la campaña de desesperación de Javier y Clara se intensificó. Habiendo fracasado en quebrarme con el chantaje emocional de mi madre, recurrieron a una campaña de acoso mezquino e irritante. Comenzó con las finanzas. Recibí otra alerta de fraude, esta vez de mi cuenta de corretaje. Alguien había intentado iniciar sesión e iniciar una transferencia bancaria. Los protocolos de seguridad que había establecido con mi asesor financiero resistieron y el intento fue bloqueado. Sabía que era Javier. Estaba probando las defensas, buscando un punto débil. Luego vino la campaña de difamación en las redes sociales. Clara, que siempre había estado obsesionada con su imagen en línea, publicó una larga, divagante y lacrimosa historia en Facebook. Fue astuta. No mencionó la aventura, por supuesto. Pintó un cuadro de una hermana preocupada y desconsolada, preocupada por la repentina y alarmante inestabilidad mental de su hermana mayor. Afirmó que me había vuelto paranoica y delirante, que estaba bajo un estrés extremo por el trabajo, y que los había echado a la calle basándose en un terrible malentendido. Terminó la publicación con una súplica para que sus amigos rezaran por mí y por mi curación. Era una obra maestra de victimismo pasivo-agresivo. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de parientes lejanos y viejos amigos de la familia, todos expresando su preocupación. ¿Está todo bien, Sofía? He oído que estás pasando por un momento difícil. Clara está muy preocupada por ti. Normalmente no participo en dramas de redes sociales. Es indigno. Pero esto era un ataque calculado a mi cordura y mi reputación. Requería una respuesta. No escribí una publicación larga. No entré en una guerra de palabras. Simplemente fui a su publicación y dejé un único comentario público. Pregúntale por la conferencia de negocios en el Hotel Marbella Club el mes pasado. Luego pregúntale quién lo pagó. Tengo los recibos de la tarjeta de crédito cargados a mi cuenta. Parece que los malentendidos salen bastante caros hoy en día. La sección de comentarios explotó. La gente empezó a hacer preguntas. En una hora, toda la publicación de Clara y todos los comentarios habían sido eliminados. Pero no habían terminado. La mezquindad escaló a lo bizarro. Mi entrega semanal de la compra del supermercado del Corte Inglés fue misteriosamente cancelada. Mi suscripción a El País fue suspendida por falta de pago, aunque estaba en domiciliación bancaria. Una docena de pizzas aparecieron en la puerta de Elena una noche, pedidas a mi nombre. Cosas pequeñas, increíblemente infantiles, diseñadas para perturbar mi vida y sacarme de quicio. Cada vez, solucioné tranquilamente el problema. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito y disputé el cargo de las pizzas. Restablecí mis suscripciones con nueva información de pago. Y lo documenté todo. Cada suscripción cancelada, cada pedido de pizza fraudulento, cada publicación manipuladora en las redes sociales. Creé una carpeta en mi correo electrónico y envié un resumen al señor Valdés cada noche. Sus respuestas eran siempre breves y alentadoras. Esto es excelente. Están construyendo nuestro caso por nosotros. Pensaban que me estaban acosando hasta la sumisión. Lo que en realidad estaban haciendo era documentar metódicamente su propia inestabilidad y malicia. Estaban tan cegados por su propio derecho y rabia que no podían ver que ya no luchaban contra mí. Luchaban contra sí mismos, y estaban perdiendo estrepitosamente. Cada acto mezquino era otra palada de tierra sobre sus propias tumbas. El acoso era un zumbido constante de bajo nivel de estrés en el fondo de mi vida. Me estaba volviendo insensible a ello, aprendiendo a tratarlo como un problema logístico que resolver en lugar de un asalto emocional. Me estaba centrando en mi propio camino hacia adelante. Pasaba los días en casa de Elena, trabajando a distancia, y comencé el doloroso pero necesario proceso de desenredar mi vida. También estaba mirando pisos nuevos en línea, desplazándome por listados de lugares más pequeños y luminosos solo para mí. La idea de empezar de nuevo a los 52 años era aterradora, pero con cada día que pasaba, también se sentía cada vez más como una liberación necesaria y estimulante. Entonces cruzaron una línea roja brillante e irrevocable de la que no había vuelta atrás. Sucedió un martes por la tarde. Estaba en una conferencia telefónica por trabajo cuando apareció un correo electrónico en mi pantalla. Era de mi banco principal, el que tenía mi hipoteca y mi cuenta corriente principal. El asunto era inocuo. Actualización sobre su reciente solicitud. Fruncí el ceño. No había solicitado nada. Abrí el correo electrónico. Era un mensaje automático estándar. Enhorabuena por su nuevo préstamo para automóvil, decía alegremente. Me quedé mirando la pantalla. La sangre convirtiéndose en agua helada en mis venas.
Las voces en mi conferencia telefónica se desvanecieron en un zumbido distante y sin sentido. Yo no había solicitado un préstamo para un coche. Con las manos temblorosas, hice clic en el enlace del correo electrónico. Me llevó a un documento de préstamo. Allí estaba, en blanco y negro, una solicitud de un préstamo de 65,000 euros para un Audi Q5 nuevo, el mismo modelo del que Javier se había estado quejando que quería durante meses. Había sido presentada en línea usando mi nombre completo, mi dirección, mi fecha de nacimiento y mi DNI. Y debido a mi excelente historial crediticio, había sido aprobada al instante. Sentí que iba a vomitar. Esto ya no era mezquindad. No era acoso infantil. Esto era un delito. Esto era un robo de identidad criminal y calculado. Estaban tratando de cargarme con una deuda paralizante, de arruinar la estabilidad financiera que había trabajado toda mi vida para construir. Me excusé de la conferencia telefónica, mi voz un susurro tenso. Inmediatamente llamé al departamento de fraudes del banco. La mujer al otro lado, una profesional tranquila llamada Linda, escuchó pacientemente mientras yo explicaba frenéticamente la situación, mi voz temblando con una mezcla de rabia y miedo. Sí, señora. Veo la solicitud aquí, dijo después de unos momentos de teclear. Se presentó esta mañana desde una dirección IP vinculada a la red Wi-Fi de su domicilio. Por supuesto que sí. Habían usado mi propio servicio de Internet, el que yo pagaba, para cometer un delito contra mí. La audacia era simplemente increíble. Linda congeló inmediatamente el préstamo y abrió una investigación de alta prioridad. Pero sabía que no podía detenerme ahí. Esto ya no era solo un divorcio complicado y doloroso. Había escalado a algo mucho más peligroso. Con el corazón apesadumbrado y una sensación de sombría finalidad, hice algo que nunca en mis peores pesadillas pensé que haría. Cogí el teléfono y llamé a la Policía Nacional. Pedí presentar una denuncia formal por usurpación de identidad e intento de estafa agravada contra mi marido, Javier Torres, y mi hermana, Clara Martín. Tuve que ir a la comisaría local. Me senté en una silla de plástico estéril e incómoda bajo luces fluorescentes parpadeantes y le conté toda la sórdida historia a un inspector de aspecto cansado llamado Morales. Tuve que darle mi DNI, mi fecha de nacimiento, todos los detalles íntimos de mi vida que habían robado y retorcido para su propio beneficio. Le mostré los correos electrónicos, la notificación de desahucio, la solicitud de préstamo. El inspector Morales fue sorprendentemente amable, sus ojos llenos de una cansada compasión. Señora, dijo cuando terminé, reclinándose en su silla chirriante, ha hecho lo correcto. Vemos este tipo de cosas: control coercitivo, abuso financiero, más de lo que se imagina en separaciones contenciosas. Nos han dado un motivo muy claro y un rastro digital que seguir. Abriremos una investigación de inmediato. Cuando salí de la comisaría bajo el sol del atardecer no me sentí triunfante. Solo me sentí vacía e increíblemente triste. Habían estado tan consumidos por su codicia y su deseo patológico de hacerme daño que habían estado dispuestos a arriesgar su propia libertad. Me habían forzado la mano y ahora las consecuencias estarían fuera de mi control. El drama familiar se había convertido en un asunto policial y supe con una certeza escalofriante que este era el principio del fin. Los últimos días previos a la fecha límite del desahucio estuvieron llenos de un silencio tenso y ominoso. Los correos electrónicos de acoso cesaron. Los números desconocidos dejaron de llamar. Era la calma antes de la tormenta, una quietud muerta y pesada que era más inquietante que su ruido. Pasé el tiempo en un torbellino de actividad, finalizando el contrato de alquiler de un nuevo apartamento y organizando la mudanza, tratando de centrarme en el futuro en lugar de la confrontación inminente. Llegó el 30º día. Era una mañana de viernes gris y nublada. El cielo amenazaba lluvia. El señor Valdés había quedado en encontrarse conmigo en la casa a las 10 a.m. para tomar posesión formalmente. Había sido inflexible. No vayas sola, Sofía. Estaré allí y ya he coordinado con la policía. 2 agentes nos encontrarán allí como apoyo. Cuando llegué a mi propia calle, una calle en la que había vivido durante 15 años, mi corazón latía a un ritmo frenético y doloroso contra mis costillas. Vi el Mercedes negro del señor Valdés aparcado detrás de 2 vehículos oficiales de la Policía Nacional. Me esperaba en la acera, su rostro sombrío, un maletín de cuero en la mano. «Todavía están dentro», dijo en voz baja mientras me acercaba. Se negaron a abrir la puerta a los agentes. Se me revolvió el estómago con una mezcla de miedo e ira. Había esperado, tontamente, que simplemente se hubieran ido, que hubieran hecho las maletas y se hubieran escabullido en la noche, dejándome recoger los pedazos en paz. Por supuesto, no lo iban a poner tan fácil. Los 2 agentes de policía eran profesionales y firmes.
Eran hombres corpulentos, y su presencia era a la vez intimidante y profundamente tranquilizadora. El agente de mayor rango golpeó la pesada puerta de roble una última vez, sus nudillos produciendo un sonido fuerte y autoritario. «Policía, abran la puerta». «Silencio». «Muy bien», dijo, volviéndose hacia su compañero. Usó una herramienta para forzar la cerradura, y la puerta se abrió con un suave clic. Señor Valdés, por favor, quédense detrás de nosotros». Entramos. Lo primero que me golpeó fue el hedor. Una vil combinación de humo de cigarrillo rancio, basura en descomposición y ambientador barato. La casa, mi hermosa e inmaculada casa, estaba destruida. Los impecables suelos de roble estaban rayados y manchados. Había basura por todas partes. Cajas de pizza grasientas, botellas de vino vacías, bolsas de basura rebosantes apiladas en las esquinas. Mis hermosas cortinas de seda habían sido arrancadas de las barras. El lujoso sofá modular gris tenía un largo y deliberado corte en los cojines, su relleno blanco derramándose como intestinos. Las fotos enmarcadas de la repisa habían sido destrozadas, el cristal crujiendo bajo nuestros pies mientras caminábamos. Mi vida en marcos de plata, hecha añicos. Y en la pared del salón, justo encima de la chimenea, escritas con lo que parecía ser pintalabios rojo brillante, estaban las palabras: bruja, pesetera. Sentí una oleada de mareo y me apoyé en el marco de la puerta para sostenerme. Esto no era solo desorden, era malicia, era un acto deliberado y odioso de profanación. Los encontramos en el dormitorio principal, sentados en el borde del colchón desnudo, que también estaba manchado. Estaban rodeados de unas pocas bolsas hechas a toda prisa. Parecían patéticos, derrotados. Su ropa elegante estaba arrugada, sus rostros pálidos y demacrados. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un resentimiento hosco e infantil. «Tienen que desalojar las instalaciones de inmediato», dijo el agente principal, su voz retumbando en la habitación destrozada. Javier solo miraba al suelo, negándose a mirarme. Pero Clara, mi hermana, levantó la vista, sus ojos llenos de un odio venenoso y puro. «Espero que estés contenta», Sofía escupió, su voz quebrándose. «Lo has destruido todo». «Yo no he destruido nada», Clara dije. Mi voz temblorosa pero clara. «Solo he encendido las luces». Justo cuando los agentes se preparaban para escoltarlos fuera, llamaron a la puerta principal abierta. Dos nuevas figuras aparecieron en el pasillo. Iban vestidos de paisano, un hombre y una mujer, y mostraron placas y carteras de cuero. «Policía judicial», dijo el hombre, sus ojos recorriendo la habitación. «Estamos aquí para hablar con Javier Torres y Clara Martín». Un nuevo tipo de miedo, frío, agudo y completamente diferente al miedo al desahucio, cruzó los rostros de Javier y Clara. Esto ya no era por la casa. El detective principal, a quien reconocí como el inspector Morales de la comisaría, se dirigió a ellos. «Tenemos una orden para registrar las instalaciones e incautar cualquier dispositivo electrónico. Esto está relacionado con una investigación en curso sobre un delito de usurpación de identidad y fraude bancario». Clara se echó a llorar. Un sonido agudo, lastimero y teatral. Javier simplemente se desplomó como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Parecía 20 años mayor. Los inspectores les leyeron sus derechos, las familiares palabras de 1000 series de televisión, ahora una escalofriante realidad en mi propio dormitorio. Pusieron a mi marido y a mi hermana las esposas. Mientras los sacaban de la casa, pasando por los restos de la vida que una vez habíamos compartido, Javier finalmente me miró. No había ira en sus ojos, solo una desesperación hueca y vacía. Sabía que se había acabado, todo. Me quedé allí, en medio de mi hogar en ruinas, y los vi ser introducidos en la parte trasera de coches de policía camuflados separados. No me sentí feliz. No me sentí victoriosa. Solo sentí una abrumadora y profunda sensación de alivio silencioso y bendito. La tormenta finalmente había pasado. La casa era un desastre, pero era mi desastre. Y finalmente, estaba en silencio. Los meses que siguieron fueron un proceso doloroso y metódico de limpieza. Hubo la limpieza física, que requirió un equipo profesional especializado en riesgos biológicos y daños a la propiedad. Llevó semanas. Hubo la limpieza legal, que implicó reuniones interminables con el señor Valdés, peritos de seguros y la fiscalía. Y luego estuvo la limpieza emocional, la parte más difícil de todas, que todavía está en curso. El caso legal contra ellos fue pan comido. Los inspectores encontraron las solicitudes de préstamo y una gran cantidad de otras pruebas incriminatorias en el portátil de Javier, que había sido incautado de mi dormitorio. Ante pruebas digitales irrefutables, tanto él como Clara aceptaron un acuerdo de conformidad para evitar un juicio más largo y público. Evitaron la cárcel, un hecho que inicialmente me enfureció.
Pero el señor Valdés me ayudó a verlo de otra manera. Un juicio habría sido un circo, Sofía, había dicho. Esto es más limpio, y las consecuencias siguen siendo severas. Tenía razón. Fueron condenados a 5 años de libertad condicional. Se les ordenó pagar una indemnización por los daños a la casa, y tuvieron que completar 500 horas de trabajos en beneficio de la comunidad. Ambos tenían ahora antecedentes penales. Sus vidas profesionales y personales estaban en ruinas. Javier fue despedido de su trabajo. La licencia de enfermería de Clara fue puesta bajo revisión. Se convirtieron en parias. El divorcio se finalizó rápida y silenciosamente. Gracias a sus acciones criminales y a la montaña de pruebas de adulterio y abuso financiero, Javier no consiguió nada. La casa, los ahorros, las inversiones, mi plan de pensiones, todo estaba protegido como mis bienes privativos y ganancias personales. Se fue con su ropa, su deuda y sus antecedentes penales. Lo último que supe por un conocido común es que vivía en un piso de alquiler barato al otro lado de la ciudad, trabajando en un puesto de ventas de bajo nivel, vendiendo material de oficina. El destino de Clara fue, en cierto modo, aún más triste. Nuestra madre, finalmente obligada a enfrentar la fea e innegable verdad, quedó devastada. Intentó apoyar a Clara, pero su relación, ya tensa, se fracturó bajo el peso de la vergüenza y la decepción. Clara perdió a la mayoría de sus amigos, que estaban horrorizados por lo que había hecho. Se mudó a otra comunidad autónoma para vivir con una tía, tratando de escapar de su reputación arruinada. No hemos hablado ni una sola palabra desde el día en que fue arrestada. A veces me pregunto si volveré a saber de ella. En cuanto a mí, no podía soportar quedarme en esa casa. No podía dormir en ese dormitorio ni cocinar en esa cocina. Estaba contaminada con demasiados malos recuerdos, manchada por su traición. Hice que el equipo profesional la restaurara a su antigua belleza. Cada pared repintada, cada suelo restaurado, y luego la puse en el mercado. Se vendió en una semana. Con las ganancias, compré un pequeño y soleado ático de 2 dormitorios en un moderno rascacielos en la ciudad. Tiene una terraza con vistas al parque, y es todo mío. El día que me mudé, llevando una sola caja con mis pertenencias más preciadas, sentí una sensación de paz que no había sentido en años. Pasé semanas decorándolo, no con cosas para impresionar a los demás, sino con cosas que me hacían feliz. Compré un sillón de terciopelo ridículamente cómodo. Empecé un huerto de hierbas de interior. Me apunté a una clase de cerámica, algo que siempre había querido hacer. Mis primeras creaciones estaban torcidas y eran feas, pero la sensación de la arcilla fría y blanca girando en mis manos, de crear algo nuevo a partir de un trozo de tierra, se sintió como una poderosa metáfora de mi propia vida. Un día, estaba limpiando las últimas cajas de la mudanza y las encontré, escondidas en el fondo del trastero, las costosas maletas de cuero italiano que le había comprado a Javier todos esos años atrás, las que había usado para empacar mis cosas en aquella terrible noche. Me quedé allí mucho tiempo, simplemente mirándolas, estos símbolos de una vida y un amor que habían sido una mentira. No dudé. Las arrastré hasta el gran contenedor del edificio y las tiré, una tras otra. Hicieron un satisfactorio pum al golpear el fondo. Al día siguiente, salí y me compré un juego de maletas completamente nuevo. Era ligero, duradero y de un hermoso y vibrante tono azul zafiro. Era mío. Mi vida es más pequeña ahora y mucho más tranquila. Pero es real, es honesta y es enteramente mía. La semana pasada reservé un viaje en solitario, 2 semanas en la costa de Cádiz, algo con lo que siempre he soñado. Voy a comer tapas, beber vino, sentarme en la playa y leer libros. A veces, tarde en la noche, cuando la ciudad está en silencio, todavía oigo su risa. Todavía recuerdo la pregunta engreída y burlona de Javier. ¿Qué vas a hacer, divorciarte de mí? Él pensó que era una amenaza. Pensó que era lo peor que me podía pasar. No tenía ni idea de que sería el comienzo de mi salvación. No tenía ni idea de que haría exactamente eso. Y mucho más. No solo me divorciaría de él, desmantelaría la vida que él daba por sentada. Le haría a él y a mi hermana responsables de sus crímenes. Y construiría una nueva vida desde las cenizas. Una vida de mi propia creación. Una pieza cuidadosamente elegida a la vez. Y esa es mi historia. Fue lo más duro y doloroso por lo que he pasado. Pero salí al otro lado. Si alguna vez os habéis sentido traicionados, si alguna vez os han hecho sentir pequeños o tontos, espero que escuchar esto os haga saber que no estáis solos y que sois mucho, mucho más fuertes de lo que pensáis. Gracias por escuchar.